deseo de vivir. Significa hacer algo por tu vida, hacer esfuerzos para vivir. Eso se llama ascesis. ¿Qué tipo de esfuerzos? Ahora vamos a ver concretamente qué esfuerzos hay que hacer. Bien, hay 3 tipos de envejecimiento. Cuando uno empieza a ganar peso, aparece mucosidad en el cuerpo, es un tipo de envejecimiento. Es desequilibrio de la energía del agua. No es que se acumule agua mala y haya que eliminarla, como dicen, necesito eliminar el agua del cuerpo. No, no es agua, sino exceso de peso. Así es como se debe entender. Exceso de peso, mucosidad o toxinas. Es una energía de envejecimiento. Cuanto más envejece una persona, más propensa es a las toxinas o al exceso de peso. Algunos tienen tendencia a las toxinas, otros al exceso de peso. Los que tengan este tipo de envejecimiento. Primera etapa, simplemente toxinas o exceso de peso. Segunda etapa, tumores benignos o quistes. Y tercera etapa, tumores malignos. Así es la energía del tiempo que envejece a la persona. Mientras pasa por estas 3 etapas de este tipo de desequilibrio, que es uno de los 3 tipos de envejecimiento, cada uno tenemos predisposición a uno de los 3. Y por otro lado, hay 3 tipos de rejuvenecimiento. Todos los conocen. Ahora hablaré de ello con detalle. Así que recordad, si tenéis tendencia a ganar peso, o mucosidad constante en la garganta o la nariz, o a menudo os resfriáis, o si tenéis algún tipo de indigestión, si el estómago hace ruidos, eso significa que necesitáis hacer 2 cosas para prolongar vuestra vida. La primera es movimiento prolongado, monótono y tranquilo, y la segunda es el ayuno. Hablando de rejuvenecimiento, es importante tener en cuenta que cuando el sol está subiendo, mientras sube, el cuerpo se cura. Cuando el sol está bajando, en ese momento el cuerpo descansa del tratamiento. Por eso todo tratamiento debe hacerse solo por la mañana y hasta el mediodía. El resto del tiempo no está destinado al tratamiento. Claro, hay tratamientos relajantes. Por ejemplo, si una persona necesita relajarse, ese tratamiento se hace por la noche. Pero si hablamos de rejuvenecimiento y queremos rejuvenecer nuestro cuerpo, limpiarlo de algo, toda la limpieza del cuerpo debe hacerse solo por la mañana. Así que el primer tipo de envejecimiento, si uno ha ganado algo de peso, por ejemplo, eso es envejecimiento. Si engorda más, envejece aún más. Y si ya habéis subido mucho peso, esperad tumores benignos. Si aparecieron tumores benignos, esperad los malignos. Me dicen los culpables son los virus y los parásitos. Siempre hay alguien culpable, pero en realidad, la culpable es la vida. En algún momento la energía del tiempo actúa de tal manera que ganamos peso más rápido que antes. Los niños pequeños corren y saltan, no ganan peso. Algunos ganan peso más rápido, lo que significa que su envejecimiento es más rápido. Hay que alarmarse en ese caso. El segundo tipo de envejecimiento también consta de 2 aspectos. El primer aspecto es la tensión interna de la persona. La tensión es algo invisible, pero se puede reconocer por los siguientes signos: no poder dormir, dolor de cabeza, dolor en las articulaciones, en la columna vertebral, te duelen los huesos, estreñimiento, aparición de varices. Todo esto es tensión. Este tipo de envejecimiento actúa a través de la energía del aire. Existe la energía del agua, que es el exceso de peso, y la energía del aire es la tensión. Y el segundo aspecto de este tipo de envejecimiento es cuando la persona siente rigidez. Por ejemplo, no puedo rascarme la espalda, no puedo agacharme. No es que duela, sino que simplemente no se flexiona. El cuello ya no gira tanto. La persona se va volviendo rígida poco a poco. Esta rigidez y tensión son 2 formas de este tipo de envejecimiento, ambas relacionadas con la energía del aire en el cuerpo. Para estos 2 tipos de envejecimiento se necesitan 2 maneras de vencer al destino. Movimiento tranquilo y prolongado, como ya hemos dicho, para el primero, y para el segundo es la postura estática del cuerpo. Si uno se siente muy rígido, no puede inclinarse, entonces la postura estática del cuerpo combate este tipo de envejecimiento. Y si uno tiene tensión interna, dolor de cabeza, dolor en las articulaciones, en la columna vertebral, le cuesta dormirse, ganas de fumar, que también vienen de la tensión, entonces se necesita movimiento prolongado, pero la estática también es necesaria en ese caso. Os explicaré cómo hacer todo esto correctamente más adelante. Ahora estamos hablando en general.
Y el tercer tipo de envejecimiento es cuando aumenta el calor en el cuerpo. Esto significa que uno tiene calor constantemente, primero. Segundo, significa que hay un proceso inflamatorio en el cuerpo. Tercero, aparecen úlceras de todo tipo. Cuarto, alergia. Si no teníais alergias y ahora las tenéis, significa que el organismo está envejeciendo, como le pasa a toda la gente. Uno dice, nunca he tenido alergias, ¿por qué la tengo ahora? No está claro, tal vez por la mala ecología. Estás envejeciendo. Todos envejecemos. No tenía alergias y ahora tengo. O no tenía enfermedades de la piel y ahora sí. Todo eso son signos de envejecimiento. El calor en el cuerpo hace que los ojos se cansen. Antes no se me cansaban. Antes no me dolía la cabeza. Ahora tengo calor por la noche y no puedo dormir. Significa que aumenta el calor en el cuerpo. El calor se elimina del cuerpo con dos cosas. Primera, el ayuno y segunda, la posición estática del cuerpo. Debéis saber que todas las cosas que acabo de explicar, el ayuno, la inmovilidad del cuerpo y el movimiento prolongado son la base de la longevidad de una persona. Algunos me dicen, Dr. Torsunov, si yo corro todo el rato, voy de un lado a otro, ¿por qué no me rejuvenezco? Entended que rejuvenecimiento no es simplemente ir de un lado a otro, sino que hay ciertas reglas. La primera regla es que la persona debe moverse continuamente, sin esforzarse, sin pensar en nada negativo, deseando felicidad a todos, en positivo, moverse durante mucho tiempo. Si vais a correr, entonces el rejuvenecimiento comienza al cabo de 22 minutos de la carrera. De 18 a 22 minutos varía según la persona, pero solo a partir de ese momento. Además, no hay que correr hasta cansarse. Se puede correr incluso más despacio que caminando, pero eso sigue siendo más efectivo porque corres. Cuando corres, el rejuvenecimiento ocurre más rápido al caminar, incluso si caminas haciendo mucho esfuerzo. Estoy investigando este tema y puedo decir que hay ciertas capas energéticas en el cuerpo. Son 5 en total. En mi caso, después de 3,5 kilómetros de carrera, se activa la limpieza de la primera capa. Después de 7 kilómetros se activa la limpieza de la segunda capa. Esto es aproximado. Puede variar un poco. Después de 10 kilómetros, comienza la limpieza de la tercera capa, es decir, el incremento es aproximadamente de 3,5 kilómetros. A los 10 kilómetros comienza la limpieza de la tercera capa. Cuando yo corro 16 kilómetros, se produce una limpieza completa de todo el organismo. Además, esto también influye en la longevidad activa. Con 1 hora y 50 minutos de carrera, aproximadamente 17 kilómetros, la longevidad activa aumenta hasta los 86 años. Pero eso no significa que viviré exactamente tanto, porque pasan 2-3 días y puede disminuir. Corro de nuevo y vuelve a aumentar. Hay una influencia del tiempo y yo también influyo en él con mis esfuerzos. Es una lucha. Ahora os hablaré sobre mi cuerpo. Intento entenderlo yo mismo y no lo comprendo todo. Pensaba que hacer yoga y ayunar era suficiente para estar saludable. Practico yoga desde los 12 años, toda mi vida. También practico el ayuno. Durante aproximadamente 20 años, no como hasta el mediodía, solo bebo agua. Y hace unos 2 años y medio comencé a tener dificultad para respirar incluso al caminar. Caminaba y sentía que me ahogaba. Pensaba, ¿por qué pasa esto si hago yoga? Y cuando una vez corrí entre 2 terminales en Sheremetyevo, me había equivocado de terminal para subir al avión. Ya quedaba poco tiempo y tuve que correr. Y después de correr unos 500 metros me quedé sin aliento y me percaté que era la vejez. En ese momento entendí que me estaba faltando algo, así que empecé a correr. No corría antes porque me había creído teorías erróneas. Hay una teoría que dice que si una persona respira con frecuencia, acorta su vida. Es decir, hay que respirar menos. Respirar menos significa vivir más tiempo. Creí en eso y ese fue mi error. Tiene sentido para un yogi que se sienta en los Himalayas y no hace nada. Entonces puede respirar menos y vivir más tiempo. Pero en nuestro caso no funciona así. En resumen, el caso es que empecé a correr. Primero corría 500 metros todos los días. Y todo iba bien. Luego comencé a correr más. Llegué a correr alrededor de 1,5 kilómetros. Y después de 1,5 kilómetros sentí un nuevo impulso.
Empecé a sentir ligereza en el cuerpo y me relajé, comencé a respirar con facilidad. A partir de ese momento comenzó la limpieza del organismo, aunque solo lo entendí más tarde. Luego, cuando comencé a correr aproximadamente 4,5, 5 kilómetros, dependiendo del clima y otros factores, volví a sentir un nuevo impulso. Luego, aproximadamente después de 10 kilómetros, volví a sentir un nuevo impulso por tercera vez, y después de 12 kilómetros por cuarta vez, y luego por quinta vez. Es decir, un nuevo impulso significa que se vuelve fácil, como si no hubieras corrido. Comencé a analizar esto, tratando de entenderlo, y descubrí que ocurre una limpieza del organismo en diferentes niveles. Hay diferentes capas con diferentes funciones. La primera capa energética está relacionada, en general, con la piel y el tejido subcutáneo. Y la piel se cura en la primera capa, es decir, corre 5 kilómetros y la piel empieza a recuperarse. Si uno quiere curar los vasos sanguíneos, debe correr 10 kilómetros, ya que los vasos sanguíneos corresponden a la segunda capa. Si quieres curar los órganos internos, eso es la tercera capa, debes correr 8, no 10, ahora os explicaré. Hay que correr, ahora lo calcularé, 3-4 kilómetros. En 3-4 kilómetros haces la primera capa, en 6-7 también la segunda, en 10 la tercera, y en 12-13 la cuarta capa, 16-17 la quinta. De esta manera, si uno quiere curar los órganos internos como la tiroides, necesita correr aproximadamente 10 kilómetros. Y si quiere que su sistema nervioso y funciones hormonales se curen, necesita correr entre 16 y 17 kilómetros. He comprobado todo esto en mí mismo, porque ahora corro 17.5 kilómetros y es justo lo que necesito para limpiar todas las capas. Comencé a correr hace poco y he ido aumentando la distancia muy poco a poco, porque si te apresuras un poco más, puedes sobrecargar el cuerpo. Así que al principio corría 500 metros todos los días. Y cuando empecé a correr 3 kilómetros, me di cuenta de que al cuerpo no le daba tiempo de recuperarse lo suficiente y comencé a correr cada 2 días. Luego, cuando empecé a correr alrededor de 5 o 6 kilómetros, entendí que debía correr cada 3 días para que el cuerpo se recuperara lo suficiente. Y cuando ya corría 10 kilómetros, me di cuenta de que es mejor correr cada 4 días. Y cuando empecé a correr 16-17 kilómetros, me di cuenta de que debía correr una vez cada 6-7 días, es decir, pasan 6 días y voy a correr. Cuando una persona comienza a moverse, su cuerpo se vuelve más flexible. ¿Qué he sentido? ¿Qué cambios he notado en mi cuerpo? Primero, a los 50 años me costaba agacharme, me resultaba difícil, suspiraba al inclinarme. No es que no pudiera, pero me costaba, estaba algo rígido, me agachaba y gruñía. Y ahora me agacho con facilidad. ¿Cuántos años tiene ahora? Tengo 52 años, llevo 2 años corriendo, os cuento lo que ha cambiado en 2 años. En 2 años he pasado de correr 500 metros a 16 kilómetros, poco a poco, sin forzarme en absoluto, de manera normal. Además, se me ha pasado la falta de aire y otras molestias. He perdido 9 kilos. ¿Quién estuvo en la última conferencia? ¿Veis que he perdido peso? Sí. He perdido 9 kilos. Me veo más delgado, más ligero, y ahora me resulta más fácil soportar los viajes. Han ocurrido cambios significativos en mi salud. A pesar de que había llevado un estilo de vida saludable, he notado estas mejoras. Aunque antes siempre había practicado yoga y por eso no tenía casi rigidez en el cuerpo. El yoga elimina la rigidez, la gimnasia estática elimina la rigidez. Como ayunaba, no ganaba mucho peso y no desarrollé tumores malignos ni benignos. Pero debido a que no corría, apareció tensión en mi cuerpo que aumentaba, y correr elimina la tensión. Por ejemplo, si una persona tiene una enfermedad mental, eso también es tensión en el cuerpo, y se trata con el movimiento. Si una persona camina mucho, no necesariamente tiene que correr, puede caminar mucho y será lo mismo. Solo que el efecto se produce más lentamente, hay que caminar más para limpiar completamente el cuerpo. Pero incluso si una persona limpia una capa, ya se vuelve muy fuerte en general. Una persona puede caminar unos 7-8 kilómetros al día, andando rápido. Eso ya es suficiente para no enfermar. Pero hay que estar alegre, caminar disfrutando. Os contaré más sobre cómo el cuerpo se recupera gracias a estas prácticas de ascetismo, ya sea movimiento o posturas estáticas. Ahora sobre la estática. Los ejercicios estáticos deben comenzar simplemente estando de pie, hay que estar quieto. Y cuando una persona está de pie... ¿Y si duelen las venas, cómo correr? Bueno, duelen las venas, sí. Respecto al tema del dolor.
Cuando empecé a correr 5 kilómetros me dolían las articulaciones de la cadera y mis amigos me dijeron que no debía correr porque las articulaciones se desgastan. Y todo eso me pareció un poco extraño porque es comparar a una persona con una máquina. Es decir, en una máquina se desgastan las pastillas de freno, se cambian las ruedas y sigue adelante. Pues igual con una persona, se le desgastan las articulaciones, se ponen unas artificiales y sigue corriendo. Esa teoría me dejó confundido, sentí que hay algo que no está bien. Y a pesar de que me dolían las articulaciones de la cadera y se volvía muy notable, seguí corriendo. Sentía las articulaciones constantemente al caminar y tenía la sensación de que pronto iban a empezar a desprenderse. Me daba miedo. Pero no cedía a ese sentimiento, eso es el deseo de vivir cuando no te rindes. Os contaré algunos momentos más. Durante medio año me dolían las articulaciones de la cadera. Después de medio año me dejaron de doler y de inmediato me empezó a doler la rodilla derecha. Pensé, ahora igual se me está rompiendo la rodilla. Me dolió durante unos 3-4 meses y luego empezó a doler la rodilla izquierda. Luego empezó a dolerme el corazón. ¿Os imagináis? Corría y me dolía el corazón. Pensé, ¿será que ya estoy viejo? Pero luego se me pasó. Ahora corro y no me duele nada. Eso significa que todo se ha curado. No me duele nada, ni las caderas, ni las rodillas. Todas las articulaciones, la columna vertebral. Antes cuando hacía yoga se me cansaba la espalda baja, ahora no se me cansa. Cuando me agachaba tenía rigidez, ahora no tengo rigidez. Eso significa que se ha producido un rejuvenecimiento del organismo. Una mujer me dijo, Dr. Torsunov, me duelen las rodillas, tengo poliartritis, ¿también debo caminar? Y yo le dije, por supuesto. Ella dice, pero me duele, los médicos dicen que camine menos. Y yo le dije, los médicos siempre dicen eso. Por ejemplo, si me duelen los ojos, ¿debería mirar menos? Si me duelen las piernas, caminar menos. Si me duele el trasero, defecar menos. Si me duelen los pulmones, respirar menos. Y así sucesivamente. Es la filosofía de personas que no entienden cómo funciona el cuerpo. Nos recomiendan vivir menos. Es un clásico. Vas al hospital y dices, me duelen las articulaciones. Eso no se cura. Las pastillas solo pueden quitar el dolor, pero no curan las articulaciones. Así que simplemente prepárate para la tumba. Ahora os daré un ejemplo. Tuve un mal periodo astrológico relacionado con el ojo derecho. Ya os he dicho que cometí algún error y por eso llegué a enfermarme. Mi ojo se tensaba cada vez más. Algo estaba pasando allí. Y pues esto duró unos 4 meses. Fui a un profesor oftalmólogo, un médico serio. Me examinó y dijo, tiene una presión intraocular muy alta. Me diagnosticó un glaucoma, es un aumento de la presión ocular. Me recetó gotas, estas por la mañana y estas por la noche, y asegúrate de no confundirlas. Le pregunté, ¿hay alguna otra forma de tratarlo? ¿Gimnasia, ejercicios oculares, acupuntura para los ojos? Él responde, eso es una tontería. Soy doctor en medicina. La presión ocular no se puede tratar. Pregunté, ¿y con qué está relacionado? Él responde, los músculos se espasman, impidiendo el drenaje del líquido ocular. Ni siquiera son los vasos sanguíneos. Digo, de acuerdo, bien. Y empecé a meditar en la oración sobre el ojo. Vi esos músculos y vi que estaban espasmados. Encontré puntos en la oreja que están conectados con esa área. Y durante una semana medité sobre diferentes semillas de plantas. Seleccioné una combinación de semillas para esos puntos y mi presión ocular se restauró de inmediato, literalmente en segundos. Esto funciona al instante. Y ahora llevo esas semillas conmigo. Ya llevo un mes sin aumento de la presión ocular. Ni siquiera llevé las gotas que él me recetó en el viaje. Estoy seguro. Compré un medidor de presión especialmente. Y mi presión es normal, no aumenta. Si alguno de vosotros tiene presión ocular alta, podéis hablar con mi asistente, haremos lo mismo para vosotros. Sé cómo tratarlo, lo he probado en mí mismo. Llevaréis un parche en las orejas, en lugar de usar gotas para los ojos. Pasará el mal periodo y el ojo dejará de tensarse, y la enfermedad dirá adiós. Mientras dure el mal periodo necesito llevar esto, de lo contrario la presión ocular aumentará.
puede afectar al nervio óptico, puede comenzar la atrofia de la retina y así sucesivamente. Os lo pongo como ejemplo. También le pregunté al doctor, ¿se puede correr? Él dijo, ¿pero qué está diciendo? La presión ocular va a subir enseguida. Y yo me baño en agua fría, ¿se puede? De ninguna manera. Y ahora seguid escuchando. Aprendí a sentir la presión en mi ojo al tacto. Y también lo medía mientras corría, y resulta que mi presión ocular baja mientras corro. Cuando me baño en la sauna, tengo un aparato especial, hicimos la medición, y allí la presión ocular también mejora. Cuando me meto en un hoyo de hielo, la presión ocular mejora. Solo me empeora cuando miro la pantalla del ordenador y ya está. Esta teoría de no te muevas ni respires es una tontería. Corazón enfermo, no hables, no te comuniques. Esos consejos no dejan vivir a una persona. Hay períodos malos, un mal período afecta al corazón y tienes dolor constante en el corazón. Si afecta a la pierna, duele la pierna. Si afecta al ojo, duele el ojo. Esto se llama trastornos funcionales. Naturalmente, con la edad hay más de esas influencias, pero eso no significa que la persona esté enferma. Glaucoma, ya está, respira a través de un tubo. No estuve de acuerdo, sigo corriendo como corría, me baño como me bañaba. Hago todo igual, no empeora el ojo, al contrario, está mejorando. Incluso él se sorprendió, me dice, con una presión ocular tan alta y el ojo está igual, porque hago ejercicios. Mientras corro, los espasmos desaparecen. Os cuento esto sobre mí para que entendáis que no estoy inventando cosas. Aplico mis conocimientos en la práctica y trato de ayudar a otras personas, basándome en mi experiencia. Ahora, sobre la gimnasia estática. Si una persona tiene una psique muy activa, es de esos que siempre están constantemente siente ansiedad e irritabilidad, necesita la estática. Si el estado de ánimo cambia constantemente, si en la psique se ha acumulado algo, como una carga que atormenta, se necesita estática. Cuando corro, escucho conferencias de mi mentor. La concentración aumenta varias veces. Es más fácil escuchar mientras corres. Cuando estoy inmóvil, rezo, recito una oración. Esto también combina genial. Algunas personas dicen, no puedo hacer yoga, me falta flexibilidad y tampoco es necesario. En las iglesias ortodoxas, durante las vigilias nocturnas, las personas permanecen inmóviles durante la noche. Eso también es curativo. Todo existe ya en nuestra vida. ¿Por qué la gente hace ayunos? Porque rejuvenece. ¿Por qué están inmóviles durante las misas? Porque eso cura. Cuando una persona permanece de pie, durante 13 minutos, comienza la limpieza del cuerpo y en ese momento pasa por ciertas etapas. Cuando se completan todas estas etapas, comienza la limpieza del organismo. Entonces la persona se queda quieta o hace algún ejercicio. Primero algo se duerme. Luego aparece calor en el cuerpo o uno siente como cosquilleo o un movimiento desagradable o algunas molestias por dentro. Luego el cuerpo se entumece mucho y al final viene la ligereza. Os explicaré de dónde vienen las etapas. La primera etapa, algo se duerme, porque la energía sutil se bloquea en los canales. La energía sutil se acelera, se altera la función temporal y comienza el adormecimiento. La segunda etapa, calor, la energía está rompiendo el bloqueo, abriéndose el camino. Empieza a moverse y sientes el cosquilleo. Tercera etapa, entumecimiento. Significa que la energía comienza a moverse, pero los canales aún no están listos para un movimiento de energía tan rápido. Luego ligereza en el cuerpo. Esto significa que se ha limpiado una capa energética. Normalmente, después de 13 minutos de estar de pie, se siente ligereza. Significa que el organismo ha comenzado a limpiarse. Aproximadamente 13 minutos de pie limpian la primera capa. En promedio, 13 minutos inician la limpieza de la primera capa, luego otros 13 minutos limpian la segunda capa. Si al menos estar de pie durante 39 minutos es muy bueno para la salud. Los vasos sanguíneos estarán en excelente estado. La salud de tus vasos estará garantizada. El ánimo también está relacionado con los vasos sanguíneos. Las emociones y los vasos sanguíneos están en la misma capa.
Las emociones serán positivas, tendrás una psique estable, no serás nervioso ni irritable. Y si queréis tratar a enfermedad mental, tendréis que hacer ejercicios y estar de pie durante 65 minutos. La siguiente pregunta es ¿cuándo hay que parar? Por ejemplo, si empiezo a caminar y siento que me cuesta, hay que seguir y la sensación de dificultad se irá disminuyendo. O si cada día estoy de pie durante 13 minutos, en un mes podré estar 26 minutos, en otro mes 39 y así sucesivamente. Esta sensación se va alejando, lo que significa que la reserva de salud del organismo está aumentando. Simplemente estar de pie no es suficiente. Si ya podéis estar de pie 40 minutos, añadid algo más complicado. Otro ejercicio, por ejemplo, os sentáis derechos, os estiráis las piernas hacia adelante y os inclináis lentamente. Cuando os relajéis, inclinaos un poco más, relajaos, inclinaos. También debéis aumentar el tiempo de la inclinación poco a poco. Creo que 40 minutos es suficiente para todos. Al inclinarse hacia adelante durante ese tiempo, se acelera la limpieza del cuerpo. Se limpian alrededor de 3 de las 5 capas psíquicas. La segunda adición, os ponéis de rodillas y simplemente os tumbáis hacia atrás, permaneciendo en las rodillas, con los pies debajo de las nalgas. Siempre, si os inclináis hacia adelante, debéis inclinaros también hacia atrás. No podéis inclinaros solo hacia adelante, eso creará un desequilibrio en el cuerpo. Y siempre aumentad gradualmente el tiempo. Inclinaos hacia adelante y relajaos, inclinaos hacia atrás y relajaos. Yo hago solo 4 ejercicios estáticos y me lleva un máximo de 2 horas y media. Me inclino hacia adelante, me inclino hacia atrás en un arco. Hago la posición de arado. Luego me inclino hacia adelante, hacia atrás y al final hago el pino. Eso es todo. No hago nada más. Eso es suficiente para estar saludable. No es necesario estar sobre la cabeza. Basta con inclinarse hacia adelante y hacia atrás. Eso es todo, no necesitas nada más. Si la gente hace ejercicios 1, 2, 3, 4, eso es para el tono. Ejercicios rápidos son para mantener el tono. Pero si queréis rejuvenecer, entonces debéis hacer inclinaciones prolongadas. Veréis, esos ejercicios ya no son tan fisiológicos, o flexiones en barra, pero si camináis mucho, eso ya es fisiológico. Por eso siempre digo que caminar o correr es lo mejor para rejuvenecer, y los estiramientos son para mantener la vitalidad y energía. Lo mismo con el yoga. Si hacéis algunos ejercicios de yoga rápido, es para que el cuerpo esté activo y despierto. Pero si queréis limpiar los canales sutiles y superar las enfermedades crónicas, tenéis que hacerlos durante mucho tiempo. Por ejemplo, si hacéis yoga, estáis abriendo los canales. Como ya os he dicho, los procesos inflamatorios se tratan con yoga y la tensión en el cuerpo se tratan con yoga. Si tenéis dolores de cabeza, es tensión venosa. Si os duelen las venas, tenéis que aprender a estar de pie durante mucho tiempo y a moveros durante mucho tiempo, y las venas comenzarán a recuperarse. Y si las venas duelen tanto que no podéis soportarlo o tenéis miedo, significa que está empeorando. Os he dicho que si duele, significa que está sanando. El dolor es parte del proceso de recuperación. No he terminado de contaros sobre la mujer. Tenía dolor en las articulaciones. Le dije que debía caminar. Empezó a caminar poco a poco y sus articulaciones comenzaron a mejorar. No había podido curarlas durante muchos años. Empezó a caminar cada vez más y en algún momento sintió calor en las articulaciones. Luego se volvieron más suaves y el dolor disminuyó. Pero cuando comenzó a caminar, las articulaciones dolían más, pero no mucho. Ella aumentaba la intensidad y cuando el dolor se volvía más fuerte, descansaba y cuando el dolor disminuía, volvía a caminar. Las articulaciones le volvían a doler, descansaba de nuevo y volvía a caminar de nuevo. Y poco a poco el dolor se hizo menos intenso hasta que desapareció. ¿Quién ha hecho esto y ha obtenido este resultado? Levantad la mano. ¿Hay gente así en la sala? Aquí está, ya hay 2 manos. Las charlas sobre este tema las doy desde hace poco, pero ya hay personas que escuchan y lo prueban. Este tema es muy importante. Dejadme contaros algo más. Os estoy explicando la esencia de la medicina, lo que los médicos actualmente no conocen, pero es lo fundamental. Así es como hay que tratarse, así es como uno debe vivir. Resulta que en el cuerpo humano hay una cierta reserva de energía. ¿Cómo la gastas? ¿Qué es el tratamiento con hierbas, piedras, lo que sea? Todo esto es distribución de energía.
Puse las semillas, simplemente eliminaron los espasmos. Distribuyeron la energía en el cuerpo, y eso es todo el tratamiento. Pero si no hay energía en el cuerpo, no hay nada que distribuir. Recordad, la energía entra en el cuerpo solo a través de prácticas de ascetismo, estar inmóvil, el ayuno o el movimiento. Es la energía para el tratamiento, es lo que hace que el cuerpo se recargue como una batería. Esto ocurre si uno tiene una actitud positiva y realiza una ascesis. Estos tipos de ascetismo cargan a la persona para que viva más tiempo, y todos los tipos de tratamiento. Si queréis trataros con hierbas, piedras, árboles, acupuntura, absorben y distribuyen esta energía. Supongamos que necesitáis distribuir la energía. Os diré qué y cómo funciona, qué tipos de tratamientos. También hablaremos de eso. Pero si queréis que haya energía para el tratamiento, tenéis que hacer lo que os acabo de decir. Porque sin esto nada os curará. Esta es nuestra experiencia de 20 años de trabajo. Y cuando comenzamos a decir esto a la gente, dejaron de sobrecargarse y nuestros métodos dejaron de sobrecargarles. Se puede tratar durante mucho tiempo sin cansarse del tratamiento, porque el cansancio significa agotamiento, es decir, distribuimos, la energía se acaba, no hay nada que distribuir. Desconecten el ordenador de la red cuando esté funcionando. La energía deja de distribuirse porque no hay electricidad. ¿Qué prácticas necesito yo? Mira, tu cuerpo se sobrecarga, se sobrecalienta un poco y se vuelve rígido. El sobrecalentamiento más la rigidez indican que necesitas movimiento. 1, estática, 2, y ayuno, 3. Pero lo más necesario para ti es el movimiento, porque en tu cuerpo hay sobre todo mucha tensión dinámica. Es decir, lo que más hay es a lo que estará dirigida la práctica. No engordas mucho, por lo que el ayuno no es tan necesario. Las toxinas no se acumulan mucho, no te sobrecalientas, aunque hay un leve sobrecalentamiento en el cuerpo. Por lo tanto, lo principal es el movimiento y también agregar un poco de estática. De lo contrario, habrá un desequilibrio. Pero tienes una gran tensión en el cuerpo, mucha tensión acumulada, y tú necesitas mucho movimiento y estática. Luego debes incorporar el ayuno porque estás ganando peso. También es necesario. ¿Cómo aplicar esto en la práctica? Tenemos 3 días. ¿Y si al correr me duele el corazón? Si el corazón duele, eso significa que se está curando. Estás muy tensa. Primero debes caminar poco a poco, luego aumentar cada vez más y después empezar a correr. Planifica un progreso gradual durante un par de años. Mirad, ahora le doy una prescripción concreta. Una vez que empieces a caminar más de 6 kilómetros o a correr más de 4 kilómetros, tan pronto como empieces a hacerlo, tu corazón dejará de doler. Pero debes correr tranquilamente, sin forzarte. No es que corras a tope 4 kilómetros y el dolor desaparezca. Al contrario, puede empeorar. Así que corre tranquilamente, con alegría, sin esforzarte, hasta donde te sientas cómoda. Luego, si sientes que ya no quieres, para. Y poco a poco ves aumentando la distancia. Tienes mucho calor acumulado, necesitas estática y ayuno. Siempre es mejor correr, todo lo demás es artificial. Cuanto más natural sea el movimiento, mejor. Cuando una persona corre, entra en un estado como si estuviera durmiendo. Si corréis durante mucho tiempo, os daréis cuenta de que es como si empezaseis a dormir. Cuando camináis no pasa esto, pero cuando corres te desconectas completamente. No sabía por qué, pero luego supe que algunos longevos en la cultura antigua eran llamados yogis corredores. Corrían por la noche y dormían al mismo tiempo, es decir, corrían mientras dormían. Bueno, era una especie de sueño ligero, recordaban todo, veían todo y corrían hasta 100 kilómetros. Tenían una salud de hierro. Algunos se quedan sentados en los Himalayas y también tienen una salud de hierro. Tengo una foto de un hombre, supe que vivió exactamente 256 años. ¿Os imagináis? Y él hacía exactamente estas cosas y además comía solo raíces crudas. Vivía en las montañas, subía alto, cavaba raíces frescas y las comía una vez al día. Y no comía nada más. Bueno, mis queridos, ya es suficiente. Nuestra charla ya está por terminar. Ahora solo os voy a decir algo más y al final desearemos a todos felicidad.